Hola, mi estimado amigo que me escuchas. Bueno, estaba pendiente por hablar sobre un tema muy importante y que en estos tiempos de pandemia ha incrementado los casos, los del COVID, también lo de la depresión, el tema pues que voy a estar tocando unos puntos muy importantes, los síntomas, para que si las personas que me ven, que me escuchan, puedan identificarse con estos síntomas, por favor, le ayudan a un psicólogo si le es posible, a un amigo que tengan confianza, que le puedan abrirse de corazón, a una guía espiritual que le puedas abrirte y contarle esos sentimientos negativos que en medio de esta crisis ha aumentado mucho los casos de depresión, personas tomando decisiones apresuradas, creyendo que con tomar la decisión de quitarse la vida pues van a solucionar los problemas. Y pues déjame decirte que espiritualmente bueno sería que utilizamos estos medios para llevar un mensaje de esperanza, para llevar mensajes positivos a todo el mundo. Sabemos que en internet se puede ir al fin del mundo. Bueno, y me alegra mucho ver a personas, más que todas jóvenes, compartir muchos videos positivos. Pues qué chévere sería que jóvenes, y más si son jóvenes creyentes, compartir también colegas de la salud mental, compartir videos que ayuden a mejorar la convivencia, y más en estos tiempos de confinamiento aún en muchos países, en muchas ciudades. Y bueno, ¿qué dice la Biblia de la depresión? Y me preguntarás, bueno, Rudy, si tú crees en Dios, ¿por qué vas a hablar de la depresión? Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Dios no tiene nada que ver con la psicología. Pues déjame decirte que sí, porque Dios es el que da el conocimiento. De Dios es la sabiduría y todo lo que hay en el universo. Aún la ciencia fue dada y creada por Dios. Dios le pertenece el conocimiento. Del hombre, todo lo que tenemos le pertenece a ese creador, a ese Dios supremo que creas o no en Él está, Él existe. Según la Organización Mundial de la Salud, según la OMS en su sigla, dice que la depresión es un trastorno, ¿verdad?, que afecta, y más en estos tiempos de pandemia, estadísticamente ha aumentado muchísimo este trastorno, llevando a personas a tomar, como decía al comienzo, decisiones erradas. Y dice que estadísticamente en este año, entre el año pasado y lo que va de este año, 300 millones de personas han sido alrededor del mundo, están siendo afectadas por la depresión. Y 8.000 personas se han suicidado. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Según el DSM-5, y lo confirma así la OMS, dice que inicialmente son sentimientos de tristeza, de culpabilidad, de irritabilidad. Vale la pena aclarar que no siempre cuando te sientas triste no quiere decir que tienes depresión. No, hay que hacer una diferencia entre la tristeza que se puede sentir diariamente por un evento inminente, ¿sí?, a el padecimiento de tristeza ya por más de 2 años, que ya estaríamos hablando, y bueno, el profesional de la salud ya entraría a indagar más con profundidad qué tanto tiempo tiene este sentimiento para poder diagnosticar la depresión. Otro de los síntomas es culpabilidad.
baja autoestima, desánimo, insomnio. En otras personas le da lo contrario, le da somnolencia excesiva o ya conocida también hipersomnia. La persona no quiere salir de su cuarto, quiere estar todo el tiempo durmiendo. Aquellas cosas en las cuales le parecía placentera, ya no encuentra felicidad, ya no encuentra placer. Se aísla, se encierra y empiezan ataques, pensamientos negativos en tu mente, ¿verdad? Pero es posible, personas preguntan, ¿es posible que un cristiano, bueno, una persona que cree en Dios, le pueda dar depresión? Pues déjame decirte que sí, la depresión no discrimina a ningún tipo de persona. Cristiano o no cristiano, las estadísticas que te acabo de dar ahora están incluidas aún personas que creen en Dios. Y bíblicamente, varios siervos del Señor, cuando escudriñamos las escrituras, vemos que padecieron depresión, ¿verdad? Si nos vamos a la palabra de Dios, los orígenes de la depresión lo podemos ver cuando los primeros padres, ¿verdad? Nuestros primeros padres desobedecen a Dios, ¿verdad? Y entra la maldad al mundo, entra el dolor, entra el odio, entra el rencor, entra todas esas cosas negativas que conocemos, ¿verdad? Que nos impide realmente ver nuestro valor y ver el valor y el amor que Dios en su perfecta misericordia y amor nos da y nos creó. Desde el punto de vista de la psicología, y si vamos a la Biblia y podemos comparar las teorías con la psicología, tienen mucho en común. Desde el punto de vista de la psicología, de algunas teorías se dicen que la depresión tiene su origen en las primeras relaciones, ¿verdad? Con las figuras paternas, es decir, tiene su origen en la infancia. Muchas personas, dependiendo en el ambiente donde se haya criado, los afectos que haya recibido, sea positivo, sea negativo, eso va a tener un impacto psicológico en la adultez. Entonces, por eso es importante tener conocimiento de cómo fue tu relación con tus padres, cómo es tu relación con tu familia, ¿verdad? Ya que la depresión se relaciona mucho con cargas, con heridas del pasado que no has aprendido a soltar, no has aprendido a olvidar y lo llevas ahí, esa carga pesada en el hombro que no te deja ver tu valía, que te desanima y que te desprecia esos sentimientos negativos. ¿Vieron siervos de Dios que se deprimieron? Sí, se deprimieron. Ana, una de ellas es Ana, una sierva de Dios que era estéril. Dice la Biblia que Ana dice que vivía en amargura porque era estéril. En ese entonces la esterilidad era una vergüenza para las mujeres judías. ¿Por qué? Porque en ese entonces los religiosos ortodoxos veían como que la persona había cometido un pecado muy grande y no había confesado. Entonces Dios castigaba a estas mujeres con esterilidad. Pero Ana entró en su cuarto, entró en su habitación, lloró
amargamente delante del Señor, confesando su dolor, confesando cómo se sentía, porque la otra mujer de su esposo, sabemos que en la antigüedad era aceptada la poligamia, ¿verdad? Ya en estos tiempos ya no es aprobada, ¿verdad? Por Dios no es aprobada la poligamia. Y dice que la rival de Ana la avergonzaba delante del Cana, que era el esposo, siervo de Dios también. La avergonzaba y la humillaba. Y esto a Ana la irritaba. Pero Ana reconoció que sentimientos de amargura le estaban impidiendo tener una sana convivencia con el Cana, porque estaba teniendo problemas con el Cana, y el Cana le dice, pero ven acá, tú eres la mujer que yo amo, ¿qué es lo que te está pasando? Y dice que Ana cayó y fue a su habitación, y dice que Ana confesó, habló, abrió su corazón delante de Dios. Y dice la Biblia que Ana lloró, derramó su corazón aquí, hizo catarsis, lo que llamamos en psicoterapia, catarsis, ¿verdad? Liberó su alma, limpió su corazón con sus lágrimas. Y dice que cuando ella se levantó de ahí, de ese aposento, en lo secreto, en el templo donde era dirigido por Elí, dice que su tristeza se borró. Ella aprendió a confiar en el Señor. En ese momento ella, dice la Biblia, que esas cargas que traía las dejó en unos hombros más fuertes y más anchos, que eran en los hombros del Padre, en los hombros de Jesús. Dio a descansar en Dios. La Biblia la toma como un ejemplo de lo que Dios quiere hacer contigo, lo digo, que aprendamos a descansar en Él, aprendamos a descansar en su palabra. Dios quiere que le abras tu corazón, que le abras, que le seas sincero. Vemos también a otro siervo que Dios, que padeció también depresión y síntomas de ansiedad. La Biblia toca estos trastornos, porque la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Somos seres espirituales. Hay un mundo espiritual, hay un mundo de luz, un mundo de tiniebla, y aunque es muy difícil a veces entender cómo operan estas dos fuerzas, ¿verdad? Están ahí, y Dios instruye a aquellos que creen en Él en cómo poder vencer estas batallas. Y Dios habla de la batalla mental aquí, la batalla que tenemos diario con esos modelos de aprendizajes errados, con esos esquemas mentales, ¿verdad? Con esas heridas que, independientemente cuál sea, a veces no se ha aprendido a sanarlas, a curarlas, ¿verdad? David, otro siervo también que se deprimió. En el caso de Ana, David había cometido pecado. Recuerda que David se acostó con la mujer de uno de sus manos derechas, ¿verdad? Lo mandó a poner en el centro de la batalla para que lo mataran, para quedarse con la mujer de este siervo. Y la Biblia que David después reflexionó y se dio cuenta
del pecado tan grande que había cometido. Y no solo eso, sino que la deja embarazada, la deja encinta. Pero David tenía algo que a Dios le encantaba, y era que David reconocía su pecado, reconocía su error y no se apartaba. Iba delante de los pies de Dios con un corazón contristo y humillado, reconociendo su error. David confesaba su pecado, y por eso Dios lo comparó con un corazón como el de él, porque se arrepentía de corazón y Dios veía que lo hacía de verdad, no lo hacía hipócritamente, no lo hacía por emoción, no, lo hacía de corazón, lo hacía de devoción. Y a pesar de ser un rey muy poderoso de Israel, no dejó que su ego, que su orgullo, que los bienes materiales, las riquezas se subieran a la cabeza, como decimos comúnmente, y creerse, yo fuerte, no, yo no necesito de Dios, no, como lo contrario a Nabucodonosor, que creyó que su riqueza, que todo lo que tenía era por su fuerza, y no reconoció a Dios, que era el que lo había puesto en ese lugar para gobernar, que todo lo que tenía no le pertenecía a él, sino que era de Dios. Y vemos la historia de este rey Nabucodonosor, que terminó loco, terminó comiendo pasto, ¿verdad? Lo contrario de David, que iba reconociendo su debilidad delante de los pies de Dios, y Dios lo reconfortaba. Otro caso de otro siervo que también se deprimió y Dios lo alentó fue el caso de Elías, del profeta Elías, que fue perseguido por mano de Acab y de Jezabel por revelar lo oculto que se estaba llevando dentro del templo de Dios, que aparentemente iban a adorar a Dios, pero no, su corazón no lo adoraban, su corazón no adoraban a Dios de pureza y de verdad, sino que adoraban a otros dioses ajenos, a otros dioses paganos. Y Elías públicamente desenmascaró a este rey Acab, ¿verdad? Y a todos los demás profetas que estaban metiendo dioses ajenos, y Dios es muy celoso con este tema de dioses ajenos. Y dice que la Biblia que Elías fue perseguido de muerte por este profeta, ¿sí? por Acab y por Jezabel. Un plan para destruir a Elías. Y dice la Biblia que Elías en su persecución, que se dirigía a algún lugar a esconderse, dice que su alma se abatió tanto que deseó morir, que deseó que Dios le quitara la vida, que no quería vivir más. Pero Dios, en ese momento en ese palo donde estaba tirado y lloraba amargamente por la persecución, y que le dolía en su corazón de cómo ver al pueblo de Israel, que después de ver cómo Dios lo sustentó en el desierto y todo más con su pueblo, su cerviz era dura, no eran fieles a Dios, ¿verdad? No eran fieles en adoración, se metieron con dioses ajenos, con dioses paganos. ¿Y sabes por qué? Por la desesperación, porque muchas veces no sabemos esperar en Dios, queremos las cosas así instantáneas. Muchas veces no creemos que Dios puede sanarte. Queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Yo le estoy hablando a aquellas personas que ya creen en Cristo Jesús.
y que te has apartado y que tal vez ya no crees en Dios. Al comienzo creías, pero se te vino una dificultad, un problema y ya me aparto de Dios, ¿verdad? No creo más en Él y empiezo a blasfemar y empiezo a referir cosas injuriosas contra Dios por mi desesperación, porque no veo el ascenso, porque no veo que mi cuenta llena, porque la enfermedad no se sana. Y así era el pueblo de Israel. Quería las cosas enseguida, eran caprichosos. No sabían esperar en Dios. Y aún viendo caer maná del cielo, muchos de ellos dudaron del poder de Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te quiero llevar a decir? En medio de toda la aflicción que estás pasando, que estás viviendo, en Dios hay esperanza, ¿verdad? Y que independientemente de cómo el pecado entró al mundo, que desde el punto de vista espiritual es la explicación que se le da a las enfermedades mentales, ¿verdad? Y a todas las enfermedades orgánicas. Independientemente de cómo entró el pecado al mundo, Dios en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo amado Jesucristo a morir por ti, a morir por mí en la cruz, para que tú y yo viviéramos en esta vida en paz, en tranquilidad, en felicidad. Pero nos cuesta creer eso. Y si te cuesta creer esto, que déjame decirte que no vas a vivir en esa paz y en esa tranquilidad, que ya Dios pagó. Cuando escudriñamos la Escritura vemos que Adán y Eva, bueno, dice rabinos, ¿verdad? Rabinos que estudian a profundidad más la Biblia, dice que no nos podemos entender ni imaginar la paz y la tranquilidad que vivieron nuestros padres ahí en el huerto del Edén. Y que esa paz y esa tranquilidad la podemos tener aún en medio de estas dificultades, si creemos, si confiamos en las promesas que el Señor ya nos dio. Que el Señor ya nos dio. El ejemplo de Ana es un ejemplo vivo, el cual Dios quiere que nosotros apliquemos, que le abramos nuestro corazón con sinceridad, con franqueza y lleguemos ante el trono, a sus pies, que le hablemos sin reservas, que nos desahoguemos con Él como un niño, así como un niño lo haría con su padre. En Dios hay esperanza. Y si tú en estos momentos te sientes con los síntomas de la depresión que toqué al comienzo de este video, te animo a que visites a una persona profesional de la salud mental. Y si eres creyente y te sientes también con algunos de estos síntomas, te animo que vayas también a un profesional de la salud mental. No es pecado ir a un profesional de la salud mental. La palabra de Dios dice que Él, en Lucas, habla de los médicos, ¿verdad? Dice que el que está enfermo debe ir al médico, ¿verdad? Y si tu pastor tiene conocimiento en estos temas y te puede guiar, te puede ayudar, hazlo.
no te encierres en ti misma, en ti mismo, porque en la parte cristiana hay muchos esquemas errados de que como estoy en un estatus dentro de la iglesia espiritual, no me puedo deprimir, no me puedo tener ansiedad, no puedo tener ningún tipo de trastorno. Recuerda a Elías, recuerda a Elías, recuerdas a David, recuerdas a Ana, que se deprimieron, que sintieron ansiedad, que fueron delante de los pies de Cristo. Ahora, en los síntomas de la depresión, hay que mirar qué gravedad está esos síntomas. Muchas veces se necesita medicación. Hay que diferenciar la depresión de otros trastornos. En el caso de una psicosis, la psicosis está relacionada con una ya enfermedad ahí estructural en tu cerebro, como es en el caso del Alzheimer, que tiene que ser medicada, ¿verdad? En el caso del Parkinson, que tiene que tomar pastillas. En la depresión pasa igual. Y claro, Dios puede sanarte. Si es su voluntad, Dios puede sanarte. Si es su voluntad, te puede quitar cualquier enfermedad. En el Nuevo Testamento vemos reflejado el amor de Jesús, ¿verdad? Que Jesucristo libertó a endemoniados. Vemos en el pasaje de Mateo que libertó al lunático, que dice la Escritura que lo sacudía, tenía temblor y algo lo sacudía y lo tiraba por allá. Y su padre creyó que Jesús lo podía sanar. Para Jesucristo no hay nada imposible. Si tú crees que Cristo te puede sanar, si tú eres cristiano y crees que Jesucristo te puede sanar y está en su voluntad, Él lo hace. Ana, cuando se levantó de su intimidad, dice que su rostro fue cambiado. Esa tristeza, esa amargura que tenía, se borró. Y el profeta, dice que el profeta, el sumo sacerdote Elí, estaba ahí pendiente de ella, que la juzgó además porque dijo que estaba ebria. Le preguntó, ¿acaso has tomado? Y acá en nuestro término dice, yo por favor, no sabes mi dolor. Estoy en amargura, estoy aburrida. No, mi siervo, le dice Ana, Dios me libre, no he tomado vino. He afligido mi alma delante de Dios, confesando mi amargura, confesando mi dolor, lo que me duele, lo que me hicieron, lo que no entiendo esta situación por la que estoy pasando. Yo no he hecho nada malo, no encubro ningún pecado, pero me duele aquí en mi alma. No entiendo por qué me está pasando esta situación. Y dice la palabra de Dios que Ana liberó su corazón. Así Dios quiere que nosotros entremos en intimidad, en oración, a hablarle. Y dice que el sumo sacerdote Elí le pidió disculpa porque la juzgó mal, porque pensó que había tomado, que estaba ebria, que estaba borracha. Estaba borracha, pero era del Espíritu de Dios. Y dice que Dios le concedió el deseo de su corazón. Y dice que meses o días después, no especifica la Biblia, dice que Ana quedó embarazada de Samuel, que después pasó a ser sumo sacerdote dentro de la asamblea de los Sanedrines, los que cuidaban el templo, los que cuidaban el arca del pacto en ese entonces. Y dice que no solamente tuvo a Samuel, sino tuvo 3 hijos más. Oh, mira qué poderosa esta palabra. Y hoy
Dios, si tú te sientes con depresión, Dios te dice, te recuerda que aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni llama te abrazará. Hoy te quiero decir, si hay esperanza, pero es necesario creer, pero es necesario tener fe, pero es necesario buscar, llegar en intimidad de Dios, a la intimidad de Dios, buscarle, volverte como David reconocía su pecado, reconocía su error y iba a los pies de Cristo, no se apartaba, porque muchos que conocen a Cristo se apartan porque cometen algún pecado, se equivocan y después no se sienten dignos de volver y se apartan. Y también muchas enseñanzas bíblicas hacen que estas personas también se aparten. Pero no. Dios, no importando, Dios sabe que nosotros vivimos en lucha diaria. Él sabe las batallas que nosotros tenemos, por eso Él nos deja esta palabra, este libro para que eh, sepamos, ¿verdad?, cómo manejar los problemas de la vida y que así como Él venció, nosotros también venceremos. Si hay esperanza, no te desanimes, cobra ánimo, levántate en el Señor en esta hora. Bueno, mi amigo, espero que este tema te haya servido de edificación. Comparte con otra persona esta palabra y bueno, que Dios te continúe bendiciendo. Hasta pronto.